estimados y estimadas participantes. Bueno, mi nombre es Weimar Alata, yo soy psicólogo, pedagogo con una maestría en psicopedagogía. Ya he trabajado bastantes años y bueno, y sigo trabajando en el ámbito educativo, sobre todo en el tema de discapacidad, aplicación del tema de la neurociencia y el tema de recuperación de saberes ancestrales, ¿no? Parece una mezcolanza de cosas, pero lastimosamente, ya, nuestra educación está siendo orientada hacia ciertos modelos, hacia ciertas dinámicas que pocas veces la estamos supiendo articular. El gran problema que estamos teniendo los bolivianos y las bolivianas es saber articular esta situación entre el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos el gobierno, mediante el Ministerio de Educación, ha sacado muchísimo material bibliográfico y de contenido en el que habla, por ejemplo, de adaptaciones curriculares, revalorización cultural, didáctica y estrategias de la lengua originaria, así como también la articulación, ¿no? De currículums nacionales, currículums regionalizados, currículums específicos en el caso de discapacidad. Hay mucho material, pero el gran problema que estamos teniendo es cómo articular esa situación. Y dentro de todo ese bagaje de conocimientos, por ejemplo, algo que está dándose con mucho impulso, con mucha importancia dentro, no solamente del territorio boliviano, sino a nivel mundial, es el tema de las neurociencias, ¿no? Las neurociencias que son, como ustedes han podido ver en la primera sesión, un universo de situaciones, de especialidades, de las cuales un área, un ámbito, está relacionado a lo que es la neurociencia educativa. Y es de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Si alguien me podría confirmar, por favor, si me están escuchando. ¿Alguien, por favor? Sí, se escucha, Lice. Muchas gracias. Mil disculpas, estoy un poco resfriado, así que por favor les voy a pedir siempre una coparticipación. Este no es un monólogo donde yo voy a estar el tiempo que nos toca estar el día de hoy simplemente hablando, sino una participación sobre todo de experiencias que nosotros tenemos como individuos, como personas. Entonces voy a empezar compartiendo lo que es toda mi pantalla. Me avisan por favor si puede verse. Tendría que estar visualizándose toda la pantalla. ¿Sí? Se ve, Lice. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con la temática de neurociencias aplicadas en el ámbito educativo, el tema número 2, que es neurociencia y aprendizaje, ¿no? Como les decía, mi nombre es Weimar Alata Carmona, transmitiendo acá desde la ciudad de Sucre. Algo muy importante, por favor, acá en este grupo debemos estar profesionales de diferentes áreas, tanto la psicología, pedagogía, psicopedagogía, maestros, fisioterapeutas, por ejemplo, personal administrativo, personal que trabaja con niños, niñas, adolescentes, tal vez personas que trabajan con niños con discapacidad. Todos tenemos un conocimiento, todos tenemos una experiencia y es de donde nosotros debemos partir. Muchas veces creemos que el tema de lo que es la neurociencia educativa es un nuevo modelo que se está empezando a desarrollar, es una nueva concepción de lo que son los modelos de enseñanza-aprendizaje, pero lo que nosotros no nos damos cuenta es de que ya desde hace muchos años, muchas décadas, el tema de la neurociencia se ha estado dando, solo que nosotros hemos estado conociéndolos de otra manera. Algo muy importante que les voy a pedir y lo voy a repetir al finalizar es que nadie investiga lo que no conoce. Muchas veces maestros vienen, me consultan sobre diferentes situaciones en clases, sobre diferentes situaciones de intervención con niños y muchas veces me dice, bueno, tengo un estudiante con tales características, dígame qué es lo que tengo que hacer, deme un plan para poder yo intervenir con este niño. Entonces yo le digo, a ver, su niño, ¿qué es lo que tiene? Tal discapacidad. Ah, bueno. ¿Cuánto sabe de esa discapacidad? Y me dice, no sé.
Yo lo que necesito es que usted me dé una lista de actividades y de cosas que yo pueda hacer en el curso que no perjudique a los demás niños, pero que también me ayude con él. Y yo siempre les digo, no voy a poder ayudarle si usted primeramente no se inmiscuye en ese mundo, en ese bagaje de conocimientos que están relacionados con esa situación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, por favor, es que nadie investiga lo que no conoce. Si yo soy un maestro, una maestra de inicial y quiero aplicar el tema de las neurociencias o la neurociencia educativa en inicial, empiezo por leer bibliografía. Si yo soy un maestro de literatura de secundaria y quiero aplicar las neurociencias en literatura, empiezo a leer esa área específica. Si yo soy fisioterapeuta, por ejemplo, y quiero aplicar el tema de las neurociencias y su aplicación, ¿no? En el tema de lo que es fisioterapia y kinesiología, entonces empiezo en esa área. Porque ahora hay tanta bibliografía, ¿ya? Que hay subespecialidades. Ya no podemos hablar de una neurociencia educativa en general, sino subespecialidades ya dentro de esta situación. Y ahí es donde queremos llegar un poco con algunas actividades que están al finalizar. Unas 2 o 3 personas, por favor, a modo de hacer una pequeña práctica, tengo 4 preguntas y de ellas simplemente puedes seleccionar una, ¿ya? Dice, ¿qué hacías el 11 de septiembre de 2001? Para las personas un poco mayores como yo, ¿no? Que recordamos esa fecha. ¿Qué hacías en marzo y abril de 2020? Que ha sido una fecha bastante complicada para todo el planeta. ¿Qué hacías el anterior 6 de agosto de 2023, por ejemplo, el año pasado, ¿no? ¿O qué hacías este 25 de diciembre de 2023, ¿no? ¿Alguien nos podría compartir su experiencia? ¿Alguien desea participar? Unas 2 intervenciones, por favor. Adelante, por favor. Estoy con pantalla completa y no estoy pudiendo ver quién participa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Teresa Costa. Ojo que las participaciones también tienen puntaje, ¿no? Teresa Costas. Costas. Estimada Teresa, elige una de las preguntas. ¿Cuál? La última, que dice, ¿qué hacías el 25 de diciembre del 2023? Ya, ¿qué hacías el 25 de diciembre de 2023, Teresa? Pues me estaba preparando justo para celebrar Navidad. Ya. Ayudaba a mi hermana a cocinar y comimos en la casa de mi hermana, ahí cenamos y pues nuestras tradiciones pues navideñas, ¿no? O sea, nosotros rezamos en nuestra familia al niño Jesús y le pedimos cosas y todo, y luego ya cenamos y luego hacemos pues juegos, y el año pasado jugamos Monopoly. Ah, muy bien, perfecto. Ya. ¿En qué lugar estabas? Yo estaba pues en la casa de mi hermana. Ah, Ajá. ya, muy bien. Teresa, otra pregunta. ¿Qué hacías el 6 de febrero de este año? Este año, el 6 de febrero, ¿qué hice? Pues yo creo que era un día normal, no me acuerdo exactamente, pero sé que era un día normal y me acuerdo que era Reyes Magos, el Día de los Reyes Magos. No, el Día de los Reyes Magos es el 6 de enero. Ah, ya ve, uno se confunde. Ya. No hay problema, perfecto. ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Por qué? Ajá. Porque ese recuerdo que tú tienes, el recuerdo que tú tienes del 25 de diciembre, está relacionado a una emoción, a una experiencia sensorial, ¿verdad? Donde Sí. has podido compartir con ciertas personas y eso te ha provocado un recuerdo que en sí es un aprendizaje también, ¿verdad? Pero con lo que te pregunto en este último, por ejemplo, ¿qué hacías el 6 de febrero? Y me dices, era un día normal, ¿no? Y generalmente esos días normales, entre comillas, no solemos recordar muchas cosas. Entonces, esto ya nos da una pista del tema de lo que es la neurociencia educativa, que el tema de las emociones, ¿ya? Y algunas situaciones podemos recordarlas más que otras, ¿no? Muchas gracias, Teresa. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Fátima Soruco. Fátima. Adelante, por favor. ¿Cuál de las preguntas ha escogido, estimada Fátima? He escogido la pregunta de ¿qué hacías el 6 de agosto del 2023?
Ya. Como es un día después del desfile escolar, entonces me dedico a descansar y a salir a Ujú, pasear, ujú, aprovechar el feriado ya. en familia, obviamente. Perfecto. ¿Y recuerda qué hizo este 20 de enero de este año? 20 de enero, sí, fui a una actividad del Santo de San Sebastián en la comunidad de mi papá. Perfecto. Qué Sí, bien, como ¿verdad? Navidad, digamos así. Pero es su Excelente. santito de su comunidad de él que se llama Río San Juan del Oro. ¿Y qué Justamente día es el era? 20 de enero. ¿Y qué día era? No me acuerdo el día exacto, Ya, solo era sé la fecha. perfecto. Y era sábado. Mire, ¿por qué? Porque en este caso usted recuerda bastante bien estas situaciones del 6 de agosto, por estas situaciones de las fiestas patrias, donde todos estamos, ¿no? Alborotados por un aniversario más de nuestro Estado plurinacional. Y este 20 de enero, por ejemplo, relacionado a una situación más familiar, pero también a una tradición familiar, ¿verdad? En Sí, el tema del exactamente. 20. Entonces son situaciones, mire, ¿cómo recuerda bien esas fechas? Pero alguna otra fecha, por ejemplo, si le digo que ha hecho el 5 de septiembre, tal vez no me responda. Pues no. Sí, Ya, muchas gracias, estimada Fátima. muy ¿Alguien amable, que pueda gracias. animarse? ¿Qué hacía el 11 de septiembre de 2001? Buenas noches, ¿puedo Buenas. participar? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marlene Apaza. Marlene. Adelante, Marlene. Adelante, Marlene. Hola. Marlene. Hola, Marlene. ¿Me escucha? O creo que solo se ha perdido. Sí, se Marlene. escucha bien. Sí, se escucha, Sí. se escucha. Marlene, adelante, por favor. Sí, me votó. Le explico. Yo el 11 de septiembre tenía 11 añitos, Ya. 11 años. Justamente yo vi a mi mamá viendo la tele. Nunca me puedo Ujú, olvidar esa fecha porque mi mamá era muy afligida y preocupada por la situación que estaba pasando en Estados Unidos con las Torres Gemelas. ujú. Entonces, hay algo que sí se me ha marcado, es la tristeza que vi en mi mamá y la preocupación de lo que es esto del ataque, de un terrorismo. Ahí me enteré que era un terrorismo, ¿no? Y nunca me olvido esa fecha porque una era chiquita y otra porque a mi mamá la vi al frente de la tele y hasta ahora se me queda grabado cómo lloraba por la gente que moría cayendo de las torres. Entonces, es una fecha que sí se me ha quedado bien marcada y hasta ahora no la olvido. ¿Verdad? Sí, Ujú. muchas gracias, Marlene. Y No creo que sé. a muchos, ¿no? Creo que muchos, yo igual estaba en colegio y cuando llego, justo todos estaban viendo una televisión pequeña esas veces y me decían, ha empezado la guerra mundial, ¿no? La tercera guerra mundial. Va a haber sufrimiento, van a haber muertes y todos asustados igual, me acuerdo. Pero, a ver, la pregunta es, ¿por qué recordamos ciertas situaciones? Miren, a sus 11 años, recordando estas cosas, ¿y por qué no podemos recordar otras que son más cercanas? ¿Por qué no recordamos otras cosas que nos van pasando del día a día? Y lo más importante, ¿por qué nuestros estudiantes, por qué nosotros también como individuos, no vamos recordando todo lo que vamos experimentando en el día a día? Y un aspecto clave que nos decía Teresa y también Fátima y también Marlene es ese componente de una huella emocional. Y ahí el tema de neurociencia educativa le da mucho interés, mucha experiencia, como vamos a poder ver un poquito más adelante, ¿ya? Gracias por sus participaciones. En esta situación, ¿por qué la hablo? ¿Por qué? Porque el tema educativo, ¿ya? Ha demostrado que nosotros, el método escolástico que seguimos continuando hace más de 800 años, continúa el día de hoy. Muchas veces creíamos y creemos que todo lo aprendemos con los libros, que todo un aprendizaje tiene que ser memorístico, que si tú lo aprendes, o sea, que si tú lo memorizas, eres un genio, ¿no? Eso, como ustedes ya lo han podido ver, como muchas veces han podido experimentar, no es lo más adecuado, ¿no?
Muchas veces cuando nosotros acabamos la carrera, quienes ya son profesionales, se pueden dar cuenta de que cuando están entrando al ámbito de trabajo, ya sea el ámbito educativo o cualquiera que se dediquen, descubren que todo lo que les han enseñado muchas veces no sirve, que todos los aprendizajes, que todos esos conocimientos que les han podido enseñar, ya, eran demasiado antiguos y requerían de otras habilidades. Y es ante esas situaciones que muchas veces tomamos este tipo de cursos, tomamos actualizaciones. ¿Por qué? Porque el contexto cambia, porque los modelos cambian, la dinámica de la sociedad cambia, el relacionamiento persona y persona va cambiando, ¿ya? La forma de educar, la forma de interactuar de las personas, de los individuos desde el 2001 ha ido cambiando hasta este 2021. La forma en cómo jugaban los niños cuando yo estaba en colegio, ya, ha cambiado como ahora la forma en que juegan los chicos actualmente. La forma en que ustedes como mujeres, por ejemplo, se divertían cuando eran adolescentes, ya, ha cambiado drásticamente el cómo ahora las adolescentes consideran que es diversión. Entonces, esta metodología, esta dinámica de conocimientos, interacción con el medio, no es estático. Nosotros no podemos enseñar con metodologías que vayan estando estáticos durante todo el tiempo. Y es eso donde la neurociencia va excavando, va buscando nuevos métodos, nuevos modelos, no universales, no únicos, ¿no? Sino relacionados a cada contexto. Y muchas veces ha ocurrido que en algún momento los maestros simplemente han sido considerados como meros transmisores de información. Yo recuerdo esas veces que la profesora de mi curso agarraba la mejor carpeta del mejor estudiante y al año siguiente replicaba esa carpeta con los nuevos estudiantes. Y ese era un periodo cíclico. O un profesor de educación física, por ejemplo, ¿no? Que tenía ya su rutina, por más que pedimos ahora un plan de desarrollo curricular, un plan trimestral, por ejemplo, un plan anual, ¿no? El profesor lo único que hace es copiar y pegar. Este último que he ido de visita a unos centros, a unos núcleos educativos, por ejemplo, cuando se les ha pedido lo que son sus planes curriculares, lo único que han hecho es copiar el currículo base y presentarlo y decir, bueno, sí, hago pocas articulaciones con el currículo regionalizado porque más me interesa desarrollar esto. Son metodologías y mucho depende ya del interés que uno le ponga como maestro, como maestra o nosotros como profesionales que vamos a intervenir con niños, niñas y adolescentes. Para ello, algo muy importante es la motivación, ¿ya? La motivación es una situación que nos puede ayudar, que nos puede apoyar a seguir adelante. Muchas veces es por un deseo de aprender más, es por un deseo de tener un certificado más, es un deseo de poder avanzar, subir de categoría, encontrar un mejor puesto de trabajo, un mejor salario, una acción. Generalmente las personas que tenemos un familiar con alguna discapacidad nos motiva a especializarnos en los temas de lo que son neurociencia, neuroeducación, discapacidad, porque se han visto estudios en los cuales pueden ayudar a esos nuestros parientes, por ejemplo, ¿no? O una satisfacción de decir, bueno, a ver, chicos, yo soy maestro, no me actualizado mucho, pero ahora sí voy a ver el tema de lo que es neuroeducación, cómo puede apoyarnos en el ámbito de la música con inteligencias múltiples. En el ámbito de lo que es educación física con el tema de la kinestésico corporal, ¿no? En el tema de la lectura con procesos mentales, ¿no? En el tema de las ciencias sociales con la mnemotecnia, por ejemplo, como vamos a ver. Pero hay también una motivación intrínseca de una satisfacción en la cual el cerebro va liberando dopamina, adrenalina y serotonina, ¿no? Como cuando nosotros entramos alguna vez, ha sucedido, ¿no? Entramos al curso, viene el maestro, viene la maestra y nos dice, bueno chicos, cierren sus carpetas, examen. Y esa sorpresa, esa adrenalina, esa serotonina, es decir, no he estudiado, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a aplazar, ¿no? Un universo de emociones que dentro de nosotros puede estar. Así como hay emociones satisfactorias, estas emociones también de miedo, de peligro, de cuidado, hacen que podamos seguir adelante.
Mil disculpas. Entonces, hay un artículo que les estoy dejando acá, en la cual, por ejemplo, motiva a los maestros y a las maestras sobre qué podemos hacer nosotros en nuestra práctica. Muchas veces creemos que un profesional en neurociencia va a venir y nos va a dar un listado de cosas y decir, profesor, tome este listado de actividades y con esto va a mejorar su clase. Muchas veces esperamos que un profesional venga y nos haga las adaptaciones curriculares, por ejemplo, dentro de los planes. Perdón, mil disculpas. Pero no es así. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay un contenido, un bagaje universal de conocimientos, pero esos conocimientos hay que ir cernirlos y estructurarlos hasta nuestro contexto. Yo como psicólogo educativo, es muy diferente que yo intervenga con un niño con problemas de aprendizaje en Santa Cruz, es muy diferente que yo intervenga con un niño en Cochabamba, es muy diferente que yo intervenga con este niño en Potosí, o en Yacuiba, o en Yapacaní, por ejemplo, o en Cororo, ¿no? ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Y es ante esa situación que nosotros, de manera general, tenemos ciertas guías, ciertas metodologías que vamos aplicando. Como por ejemplo, ahí vemos un cono, ¿no? Una escala en la cual, por ejemplo, vemos situaciones como procesos de conocimiento, experiencias simuladas, dramatizaciones, demostraciones, visitas, excursiones, exposiciones, películas, ¿no? Sabemos ya que hay herramientas que nos ayudan. No es necesario que yo les diga el día de hoy, a ver, profesor, puede agarrar el televisor y usted puede aplicarlo de esta manera. A ver, profesora, agarra un periódico y colóquelo de esta manera y así va a enseñar. No, porque ese conocimiento ya lo conocemos. El tema es de agarrar el tema de las neurociencias y de conocer el cerebro y cómo ese conocimiento, ¿ya?, nos va a ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo importante. Por eso, aprender neurociencia es un desafío bastante grande. Todos deberíamos aprender el tema de neurociencia. Aprender es un proceso por el cual se adquiere una determinada información y se almacena para poder usarla cuando haga falta, ¿ya? Muchas veces esa es la situación. La neurociencia aplicada a la educación dice que hay dos tipos de aprendizaje, uno de corta y otro de larga duración, como hemos podido ver en el ejemplo inicial. Algo muy importante que dice Jensen, criticando el tema de los formatos que nosotros tenemos de aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje basado en la forma en que aprende el cerebro, dice, ¿no? El cerebro humano, dice, está pobremente diseñado para la instrucción formal. De hecho, no está para nada diseñado para la eficiencia o el orden. Más bien, se desarrolla mejor a través de la selección y la supervivencia. Eso quiere decir que nosotros aprendemos mejor cuando lo que nos van a enseñar, cuando el contenido que nos den, nos va a servir para algo en la vida o para nuestra supervivencia de manera instintiva. Entonces, muchas veces, mecánicamente nosotros vamos dando contenidos en el tema de lo que es un aprendizaje, porque decimos, bueno, el chico tiene que aprender esto, sí, pero ¿cómo va a aplicarlo en su vida diaria? Ahí es el problema. Jensen menciona esa situación. O sea, el cerebro no está para que tú estés sentado ahí y estés 2 horas y media, 3 horas aprendiendo y escuchando, sino para que tú actúes, para que lo que tú estás escuchando y estás recibiendo información te pueda servir en la vida. Todos sabemos que el tema del conocimiento y de cómo la gente aprende es diversa. Algunos individuos aprenden en grupos, ¿ya? Otros estudiando solo, otros conectados por el tema de la tecnología, otros basados en conferencias, otros basados en destrezas, otros basados en investigación. Alguno de ustedes estudiará y al mismo tiempo estará encendida la tele, otro escuchará la radio, otros harán, por ejemplo, los famosos mapas conceptuales, los apuntes, otros dibujarán, otros crearán canciones, otros crearán imágenes mentales, por ejemplo.
porque todos somos diversos. No hay una estrategia única para el tema del aprendizaje. Y eso, por favor, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No hay un método único, ¿ya?, que pueda hacer aprender a todas las personas. En Bolivia, desde la época de los 90, se han implementado diferentes reformas, ¿no? La reforma educativa, la ley Avelino Señal y Cerro Pérez, el método Kumon, el método Montessori, por ejemplo, ¿no? El tema, ahora estamos con el tema de la neurociencia educativa. ¿Por qué? Porque estos métodos van estudiando, van implementando procesos, estrategias, ¿no?, que pueden resultar en un grupo, ¿ya? Pero que muchas veces no se puede generalizar. Y peor en un país como es Bolivia. Los métodos que yo puedo utilizar en el departamento de Chuquisaca pueden o no pueden servirme en el departamento de Oruro, pueden o no pueden servir en el departamento de Pando, por ejemplo. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un intercambio de experiencias, ¿no? Hay congresos, encuentros nacionales en los cuales se invita a maestros, maestras con sus experiencias educativas, el Educa Innova, por ejemplo, en los cuales vamos mostrando diferentes procesos educativos de acción y de implementación que hacemos como maestros y maestras, pero que son muy exitosos, que son muy bonitos, pero el por qué no se replican. O sea, porque un profesor que gana un Educa Innova cada año no presenta un libro y dice, he encontrado este método o este software para poder enseñar a estudiantes con, veía, por ejemplo, a estudiantes el tema de artes plásticas, ¿no? Muy bonito. Otra profesora ha utilizado, por ejemplo, la enseñanza de lo que es el tema de los colores mediante el uso de sabios ancestrales, donde invitaban a personas del lugar en los cuales enseñaban a teñir, ¿no?, tejidos y esas cosas para obtener colores. Muy bonito, pero a ver, ¿por qué esas experiencias que han sido ganadoras no se están implementando en otros colegios? Porque son experiencias concretas de un contexto específico, para una población específica, que muchas veces eso no se va a poder replicar en otro lado, porque es otra realidad diferente. Y ahí me voy, por favor. Al hablar del tema de neurociencia educativa, nosotros tenemos que entender que estos contextos, estas comunidades son únicas. Y nosotros como profesionales, ustedes como profesionales, lo primero que tienen que hacer es investigar cómo está su contexto, con qué tipo de personas cuentan, con qué recursos, con qué situaciones socioculturales, económicos y de salud pueden contar y no contar, porque todo va vinculado al tema educativo. Como situaciones verdaderas, ¿no? Las emociones pueden afectar el proceso de razonar adecuadamente, sí, sí, sí. Muchas veces te dicen, no, no tienes que estar enojado, porque eso te va a hacer mal, porque esa situación no va a dejar que te concentres, ¿no? Muchas veces no te pongas triste, porque si te pones triste no vas a rendir un buen examen. Lo que se dice, por ejemplo, en Taylor, decía, las emociones son indispensables, tanto las buenas como las malas, para que ocurra una racionalidad. Es bueno sentir las emociones, ¿ya? La rabia, la inquietud, la felicidad, la alegría, la tristeza, el enojo, ¿no?, la algarabía. Es bueno sentir las emociones, pero siempre controlarlas, ¿ya? Todos nosotros, el día de hoy, por ejemplo, hemos sentido diferentes emociones. No hemos estado todo el día felices así sonriendo a todos y ya. No hemos estado todo el día enojados así y ya. Hemos sentido un cúmulo de emociones. Y estas emociones nos ayudan a interactuar con el medio y nos ayudan a subsistir en el día a día. 40 funciones del cerebro han sido asociadas a la estimulación de áreas específicas. Muchas veces, ya por los estudios dicen, bueno, el cerebro izquierdo se ocupa de ciertas cosas específicamente y el cerebro derecho se ocupa de ciertas áreas específicamente, ¿no? Dicen, así que si tú te golpeas en un área específica, en el área de Broca, ya directamente has perdido el tema del poder del habla, el tema de la escritura y no vas a poder hacer nunca más nada. Lo que se nos dice, por ejemplo, es que mediante las técnicas de resolución de imágenes han revelado que las diferentes regiones del cerebro trabajan coordinadamente.
si bien hay un área específica que guía esa actividad, esa función ejecutiva, esa habilidad, ¿ya? No se desarrolla solamente ahí, sino es un cúmulo de interacciones. Imagínense el cerebro como unas rutas de pistas, de autopistas que van trabajando información de lado a lado. Hay un área que sí coordina, pero que esa información está desarrollada en diferentes lugares. Otro dice, un lado del cerebro es lógico y analítico y el otro es intuitivo y sentimental. En muchos test he visto hasta ahora, por ejemplo, dicen, vos eres más lógico, matemático, eres más intuitivo, eres más emocional. Ah, te voy a aplicar un test, ¿no? Entonces, esto eres. No, no, sino que nosotros somos un cúmulo, ¿ya? Un cúmulo de emociones, como les decía al principio. Es más útil pensar en una lateralización relativa y en procesos del cerebro distintamente. Y ante esa situación, lo que hacemos es, por ejemplo, ¿no? Tener una emoción, tener una situación, un comportamiento, un carácter ante diferentes situaciones. Ahí, como les decía, por ejemplo, en este cerebro. El cerebro, lo primero, como les decía, que tenemos que conocer, y es por eso que estamos haciendo un repaso bastante rápido, es nadie conoce, digo, nadie investiga lo que no conoce. Entonces, estamos hablando un poquito del cerebro, ¿ya? Una pizquita simplemente. El cerebro humano pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, ¿ya? El 80% está formado por el encéfalo. El encéfalo se compone de billones de células nerviosas. Se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa, ¿no? La corteza cerebral constituye el 70% del sistema nervioso. Ahí estamos, por ejemplo, ¿no? Y como decíamos, hay un ejemplo de que el hemisferio izquierdo, por ejemplo, controla, no es el único lugar, sino que controla, ¿no? El tema del razonamiento, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidades numéricas, control de la mano derecha. Y el hemisferio izquierdo está más la intuición, la imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción, tridimensional, control de la mano izquierda. No es que yo teniendo una lesión en un área específica ya he perdido la habilidad, sino que ese centro lo controlaba. Y cuando hay una lesión, el tema de la plasticidad cerebral te dice, bueno, has perdido esta habilidad, ahora la vas a volver a recuperar haciendo ejercicios y un tratamiento, pero otra parte va a venir a suplir esa parte que has perdido y va a desarrollar, no una habilidad al 100% de funcionalidad, pero sí mínimamente para que una persona se vuelva a funcionar. Ahí está el tema del encéfalo. ¿Por qué? Porque es muy importante trabajar y ver el tema del encéfalo, porque ahí están las diferentes partes. El lóbulo occipital, que controla el tema de la visión, lóbulo frontal, el juicio, creatividad, resolución de problemas y planificación, lóbulo parietal, el lenguaje, percepción, sensaciones, y lóbulo temporal, audición, memoria, significado del lenguaje. Estos estudios ya han sido desarrollados, son teorías, eso es muy importante, por favor, son teorías que se han ido desarrollando con base en una evidencia científica. No es que yo he agarrado un cerebro y simplemente, esta área parece que controla el lenguaje, pongamos el lenguaje, esta parte la visión, no, sino que en base a evidencia científica y avances tecnológicos se está pudiendo desarrollar teorías más exactas, pero son teorías que son comprobados y en el tiempo tienen que volver a ser comprobados, ¿no? Sabemos tan poco del cerebro que recién estamos empezando a rascar los inicios del cómo funciona el cerebro, del cómo se va desarrollando, del cómo controla todo el cuerpo humano, ¿ya? Alguien me decía, está avanzado tanto el tema de la investigación del cerebro que ya no hay más que investigar, me decía. ¿Qué ya voy a investigar? Me decía un profesor, si todo ya está investigado. Yo decía, profe, a ver, usted ha encontrado un método único para dar su clase. Él era de idiomas, ¿no? Y me dice, le digo, usted ha encontrado un método único para poder enseñar todas las lenguas a un individuo, ¿no? Usted ha podido encontrar un método para que estos chicos, por ejemplo, siempre estén motivados y no se pongan tristes por las situaciones que van atravesando, ¿no? Hay mucho que investigar. Y para eso estamos,
Para eso ustedes son diferentes profesionales en diferentes áreas y cada uno de ustedes desde su área va aumentando conocimiento. Eso es lo importante. ¿Ya? Vamos a pasar estricto. Eso les decía del tema de que un lado del cerebro es lógico y el otro lado es creativo. Está desactualizada, les decía, porque las investigaciones son más completas, son siempre más actualizadas y hay teorías, como les decía, que se van desechando. Hasta 1950, 1960, ¿no? Muchas veces creíamos que el cerebro utilizaba el 10% del cerebro, decíamos, ¿no? El individuo utiliza el 10% de su cerebro y eso hasta ahora se nos ha quedado, ¿no? De que la persona utiliza simplemente el 10% de la capacidad de su cerebro, cuando eso es mentira, por ejemplo, porque hay estudios que demuestran que no es así. Muchas veces, como les decía en este caso, una parte del cerebro es lógico y el otro es creativo. Esas teorías, porque son teorías, eran tomadas como ciertas hasta la época del 80, hasta la época del 90. Ahora, por ejemplo, con estudios de técnicas de imágenes computarizadas, han revelado que las diferentes regiones del cerebro trabajan coordinadamente, que ninguno de los hemisferios cerebrales trabaja de manera individual, sino que todo el cerebro trabaja de manera conjunta, ¿no? Y dice Hill, ¿no? Estos descubrimientos han refutado la idea de ubicación y sugieren que es más útil pensar en un proceso del cerebro en sí que en la localización específica de una habilidad de un proceso. La lateralización también es muy interesante de trabajar y de poder investigar. ¿Por qué? Porque el tema de la lateralización ha sido muy, muy, muy complicado de explicar y de poder trabajar en el ámbito educativo, ¿ya? Siempre se ha visto con malos ojos que una persona sea, por ejemplo, zurda. Dicen, no, tú tienes que ser derecho. Y muchas veces hay muchas experiencias en las cuales me relatan que cuando eran niños, los papás han obligado a sus hijos a poder ser diestros. Les amarraban la mano atrás, uno me decía, otro me decía que le daba con la regla a su hijo cuando veía que estaba utilizando la izquierda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto eso, ¿no? En algún estudio reciente, por ejemplo, de dominios cerebrales, mencionaban de que sí, evidentemente, las personas zurdas tienen un problema bastante grande en el tema de la escritura. ¿Por qué? Porque el bolígrafo y el cuaderno está planificado por una persona diestra, pero un zurdo, ¿ya? Para escribir tiene que doblar mucho la muñeca o tiene que agarrar un cuaderno de diferente manera para no ir manchando, ¿no? Con la tinta. Son situaciones, ¿ya? Pero muchas veces también dicen estudios, ¿ya? De que la persona que es zurda tiene mejor desarrolladas algunas habilidades, ¿no? Son teorías. Teorías, como les digo, que ustedes pueden refutar o pueden confirmar. Eso depende de hasta dónde ustedes pueden investigar. Tal vez acá hay una persona zurda, ¿no? Hasta ahora no tenemos a ciencia cierta en qué parte del cerebro se desarrolla esa lateralidad de decir, por esta razón, por esta situación en la parte del cerebro, uno se vuelve zurdo. Y por esta situación y por esta situación, una persona se vuelve derecho. Porque si no, ya hubiéramos, ¿no? Ya hubiéramos intervenido y decir, no, desde ahora todas las personas van a ser derechas porque vamos a estimular este órgano, porque vamos a estimular esta situación, o porque vamos a desconectar esta función en el sistema límbico, por ejemplo. ¿No? Hay mucho, mucho por investigar. ¿Cómo aprende el cerebro? El aprendizaje comienza a nivel celular en la unidad básica básica funcional del sistema nervioso, que es la neurona. Todos sabemos el tema de la neurona, todos sabemos que es una función principal, que es una unidad principal. La neurona dispara, integra y genera información a través de microscópicos puntos de enlaces llamados sinapsis, que es información ya directamente de electroquímicos, ¿no? Las sinapsis conectan unas con otras, una sola neurona puede estar unida con 1000 a 10.000 neuronas, vamos a ver unos fotitos.
Cada neurona tiene un solo axón y cada axón numerosas terminales. Las dendritas traen información al cuerpo de la célula, ¿no? Al producir estas conexiones, las neuronas tienen extensiones especializadas llamadas dendritas o axones. Como siempre, mucha palabrería, pero, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? La comunicación. Ahí está la base de lo que es el aprendizaje. El cómo nosotros podemos aprender más que los otros. El por qué una persona puede ser más inteligente que otra. El por qué una persona de 19 años puede recordar mejor que una de 8 años o que una de 45 años. Es el tema de la interconexión y la comunicación de información entre las neuronas. La comunicación entre neuronas es mediada por moléculas químicas llamadas los neurotransmisores, que cambian físicamente el cerebro. Ahí está. Ya conocemos. Nosotros como educadores tenemos que tener siempre en cuenta de que a mayor movimiento, a mayor funcionamiento de los neurotransmisores de las neuronas, mayor conocimiento. Entonces, a mayor estimulación del cerebro, ¿no? Mayores posibilidades de desarrollar habilidades en las personas. Si nosotros garantizamos que un cerebro está bien dormido, está bien alimentado, está saludable física y emocionalmente, ¿no? No está estresado, no tiene problemas, ¿ya? Esta persona va a desarrollar más neurotransmisores, mayor información sináptica en las neuronas y eso va a facilitar a que esta persona aprenda mejor. Es por eso que en muchas situaciones los gobiernos nacionales, los gobiernos internacionales apoyan con proyectos. Primero de nutrición, salud, mejoramiento de las condiciones de las aulas, de los espacios, por ejemplo. Ahora están con el tema de la violencia, por ejemplo. Tenemos un PSP contra la violencia. Tenemos el tema de la violencia invisible. Tenemos el tema de la ley 348, ¿no? Tenemos el tema de lo que es cultura de paz, que en Bolivia se está dando bastante. No es de que alguien se ha inventado y ha dicho, ¿saben qué? Inventaré un proyecto de cultura de paz para Bolivia y lo aplico, porque me da la gana, sino porque se está demostrando de que mientras más atiendes las necesidades de la persona, ¿ya? Mientras menos necesidades tenga esta persona, mayores van a ser las posibilidades de aprendizaje. Lo primero, nutrición, ¿no? Un cuerpo, un cerebro tiene que estar nutrido. Lo otro es el tema de salud, que no tiene que tener enfermedades, tiene que estar bien dormido, bien descansado. Otro es el tema emocional, ¿no? Que no tienen que haber problemas familiares, estrés, preocupación, el famoso bullying, violencia. Y decíamos que el tema de cultura de paz. Si nosotros vamos trabajando esas situaciones, ya podemos garantizar que vaya una mayor interacción entre las neuronas, un mayor flujo de neurotransmisores y obviamente un mayor desarrollo de conexiones sinápticas. Entonces, la neurona integra la información que recibe por todas sus sinapsis y determina su salida por medio de los axones, ¿no? En forma de estímulo, un estímulo eléctrico. El que yo toque un aparato, algo, en este momento, ¿no? Esa información se está volviendo en un estímulo eléctrico, ¿no? Está subiendo a mi cerebro, ¿ya? Y en ese momento mi cerebro está leyendo qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy escuchando, y lo está convirtiendo en un estímulo eléctrico. Y eso está pasando por diferentes neuronas dentro de mi cerebro. Y eso se está transformando en sustancias químicas. Y esas sustancias químicas me pueden hacer reaccionar, como decía, la serotonina, la dopamina, por ejemplo. Me pueden provocar satisfacción, me pueden provocar asco, rechazo, alegría, tristeza. Entonces, esa información, esos estímulos eléctricos van a transformarse en sustancias químicas que el cerebro va a desenvolver, va a soltar y voy a reaccionar. Es como cuando yo veo a una persona que me gusta, el estímulo ingresa por mis ojos, ¿no? Veo, recuerdo quién es esa persona, esa información en mi cerebro se transforma en estímulos eléctricos
esa información va hacia mis recuerdos y en un punto de mi cerebro dice, oye, recuerda que esa persona te gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Mediante esos estímulos eléctricos, ¿no? Libera sustancias químicas, en este caso la dopamina o la serotonina, cuando está cerca y empieza a latir mi corazón, ¿no? Porque, ay, Dios mío, esto otra vez, esos ojos hermosos, brillantes, con esa cabellera, ¿no? Entonces son situaciones que se van desarrollando en diferentes aspectos, ¿no? Es simplemente una experiencia que les estoy contando. Entonces, ya conocemos cómo se aprende. No hay ahí una situación del tema de cómo aprendemos o qué es lo que se hace, ¿no? Aproximadamente tenemos más de 100.000 millones de lo que son neuronas, ¿no? Las capacidades intelectuales y facultades dependen del funcionamiento global del cerebro y de las conexiones que se establezcan entre sus neuronas, no de su tamaño. No es importante el tema de si son grandes o son pequeñitos, sino de cuánto han establecido, ¿no? Conexiones neuronales. Esa famosa sinapsis, ¿no? La zona de conexión entre las neuronas. Durante cualquier proceso creativo o artístico actuamos directamente sobre estas conexiones. Es decir, cambiamos el cerebro de los demás con interacción. A mayor interacción de mi persona con el medio, voy a aprender más. Si yo quiero aprender, por ejemplo, el tema de la naturaleza, me servirá mucho leer, me servirá mucho también ver videos, pero si yo interactúo con el medio, ¿no? Hago un aprendizaje sensorial, voy a desarrollar y complementar esa información. Ahí lo que entra es esto, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la imagen? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, no pensemos, por favor, de que una persona sola va a aprender si simplemente dice, bueno, a mí no me gusta la gente, no me gusta compartir con nadie porque me ha ido mal en la vida, así que yo voy a aprender y voy a ser el mejor solo. No. La neurociencia nos dice que el conocimiento ahora es transversal, transdisciplinario. No podemos nosotros ya trabajar solos. Si antes nosotros podíamos trabajar solos, podíamos hacer las cosas solas, la neurociencia nos dice, no, no. Tú puedes tener habilidades, conocimientos, destrezas, pero el interactuar con otras personas, ya sean con más conocimientos y habilidades que tú o con menos conocimientos y habilidades que tú, ya te va a provocar igual un aprendizaje de qué cosas puedes mejorar o de qué cosas no tienes que hacer o no tienes que duplicarlas, por ejemplo. En sí, la interacción del individuo con su contexto, en sí, lo que nosotros sentimos como individuos, en este momento algunos de ustedes estarán cansados, estarán alegres, estarán aburridos, estarán pensativos en otras cosas, estarán escuchando esta conferencia y también estarán escribiendo o viendo la tele o respondiendo la llamada, o en algún momento, como escuché alguna vez, estaba en alguna fiesta alguien, ¿ya? Depende mucho de la interacción que nosotros tengamos. Y alguien lo que decía, un neurocientífico español, por ejemplo, decía bastante él, ¿no? La vida, de cierta manera, dice, se resume a una interacción química entre el individuo y el contexto. ¿Por qué? Porque todo lo que sentimos, todo lo que interactuamos con el medio se convierte en una información ya electroquímica y eso hace que funcione nuestro cerebro. Un poquito más ahí, perdón que me haya extendido. Hay que entender algo bastante. La evolución nos ha enseñado bastante, bastante, ¿ya? Nosotros, como cualquier ser vivo de este planeta, hemos ido evolucionando, por favor. Yo respeto mucho, yo soy católico, respeto mucho la teoría de la creación, que hemos venido de un Dios, que Dios nos ha creado, pero el tema de lo que es la evolución humana, la evolución de las especies, como Charles Darwin lo menciona, ¿no? Nos demuestra diferentes teorías de una evolución, de cómo el ser humano ha ido evolucionando más que las otras especies. Y dentro de este caso, el tema del cerebro es la clave para ese desarrollo y dominio interespecie que nosotros tenemos, ¿no?
Y ahora actualmente se habla de 3 cerebros. Un neocórtex, como dice neo de nuevo, ¿ya? Que está la parte de razonamiento, un cerebro límbico emocional, ¿ya? Y un cerebro reptiliano de la supervivencia. Los teóricos, ¿ya? Como Ramón y Cajal, Charles Darwin, por ejemplo, Luria, nos dicen acá de que el cerebro ha ido evolucionando. Primeramente, nosotros, como cualquier especie, ¿ya? Hemos tenido un cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano que sobre todo está en el cerebelo, ¿ya? Es ese cerebro instintivo que nos ayuda a proteger la vida. Eso quiere decir ese instinto de supervivencia. Luego está el cerebro límbico, la parte del sistema límbico, que es el tema de las emociones, del sentir, ¿no? Y luego está el neocórtex, el cerebro nuevo, que es el tema del razonamiento y la interacción que ahora tenemos. Vamos a verlo con ejemplos en la siguiente diapositiva. El cerebro reptiliano, como ahí ven la imagen, ya, para que se les quede, por favor, regula las conductas instintivas y las emociones primarias, tales como el hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal. ¿Quién de nosotros en algún momento de la noche no ha experimentado esta situación de que se te ha subido el muerto, decían, ¿verdad? Donde sueñas y sientes que estás despierto y no te puedes mover y hay alguien encima de vos, pero sabes que estás despierto y no te puedes mover, ¿verdad? Y se te viene una aflicción, dices, una preocupación, miércoles, ¿qué hago? Eso es porque en algún momento de nuestro sueño, ya, estamos durmiendo en una posición tan incómoda que estamos por taparnos las vías respiratorias, ya sea en la tráquea, ya sea en la nariz, y el cerebro instintivamente, esta parte del cerebro reptiliano, reacciona y te dice, oye, estás por morir, así que antes de morirte te despierto, ¿no? Esa es la parte instintiva. O como por ejemplo, cuando nosotros vemos una araña o una rata, ¿ya? Instintivamente nos asustamos. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, hacen que nosotros prioricemos el tema de la supervivencia, el tema de la comida, por ejemplo. El deseo sexual, por ejemplo, no es algo malo. Muchas veces nosotros tenemos situaciones muy comprometidas con el tema del tema de sexualidad en la escuela, ¿ya? Decimos, no, esos temas no tenemos que hablar, ese tema es tabú. Y el tema de la sexualidad en temas de discapacidad es muy complicado, porque ni los mismos padres quieren tocarlo. Pero nosotros tenemos que entender que el tema sexual, ¿ya? Está inmerso en cada uno de nosotros, los humanos. El tener un deseo sexual, ¿ya? Es algo instintivo, es algo natural en las personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no negar esa emoción, esa situación, sino que saber orientarla, ¿ya? Y un ejemplo del tema de temperatura corporal, como les decía, ¿no? Cuando hace frío, ¿qué hace? Pucha, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Decimos, por ejemplo, y empieza a regular nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, si se te va a parar el tema del cabello, ¿no? De los pelos, dice, esas situaciones. El miedo, por ejemplo, cuando empiezas a temblar, cuando se te dice, mañana tienes evaluación, o mañana voy a venir a cierto seguimiento, es la sudoración. Eso está controlado por este cerebro reptiliano. El tema de lo que es el cerebro límbico o mamífero. Ya, cuando una parte del cerebro, generalmente de atrás, de la parte de atrás, ¿no? Está coordinando, está trabajando el tema de la supervivencia, el cerebro límbico o el sistema límbico, por ejemplo, es el más mamífero. ¿Por qué? Porque él regula la expresión de emociones y tiene un papel preponderante en la fijación de la memoria emocional. Eso es lo que hemos hecho al inicio. Despertarles una memoria emocional relacionada a un hecho, ¿no? Esta zona del cerebro tiene una modalidad de funcionamiento no consciente, porque muchas veces, si yo les digo, por ejemplo, ¿cuándo se descubrió América? Ustedes me van a decir, ¿no ve? 12 de octubre de 1492. ¿Cuándo se fundó la República de Bolivia? ¿No? 6 de agosto de 1825, por ejemplo. Pero si yo les digo quién fue Benito Juárez, ¿no?
O si yo les digo, a ver, ¿quién es Erling Haaland? ¿No? No todos me van a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos están relacionados, uno a las experiencias, otro al contexto y al otro al fijar emociones. Como por ejemplo, yo les preguntaba el tema del 11 de septiembre de 2001, las personas que han nacido un poco después o esos años tenían 2, 3 añitos, obviamente que no lo van a recordar, pero los que hemos nacido en la época del 80, por ejemplo, lo vamos a recordar bastante bien porque han cambiado un cúmulo de cosas en el mundo, ¿no? El tema de la pandemia, por ejemplo, también, como vamos a ver un poquito más adelante, nos ha cambiado y va a cambiar los contextos, sobre todo en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque 2 a 3 generaciones de chicos que han nacido esas veces, que han tenido que estar en primaria, en inicial, no han podido interactuar, no han podido desarrollar esas habilidades de socialización. Y por ende, estos niños, por ejemplo, tienen problemas de interacción en los cursos, tienen un rezago en su aprendizaje. Ahí es la importancia de conocer estos sistemas como el cerebro límbico. Y tenemos el otro, el sistema, el neocórtex, decíamos, que es la sede del pensamiento, de las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento abstracto y el lenguaje, por ejemplo. Contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos por medio de los sentidos. Ya una interacción relacionada a lo que es, por ejemplo, el arte, ¿no? ¿Pueden ver lo que estoy mostrando en la pantalla? ¿Pueden verlo? O sea, sí, solo que no reconozco qué es. Ya, este, por ejemplo, es un premio, lo he comprado, no me lo han dado. Es un premio porque han sobrado bastantes, ¿ya? Y supuestamente es la figura de una mujer andina, ¿ya? Y esto, por ejemplo, a mí me ha gustado porque representa el tema de lo que es la mujer andina con unas pinturas, con lo que es una simbología, por ejemplo, andina, ¿no? Boliviana, y decía, ¿no? Representa toda la lucha, todo el poder que tiene la mujer, ¿no? Ese matriarcado que vivimos en Bolivia, porque generalmente en Bolivia las decisiones y situaciones en el ámbito andino los decide la mujer muchas veces, ¿no? Esto es considerado arte para algunos, pero otras personas dirán, ¿qué es pues eso? O sea, ¿qué es eso? Parece que un niño ha agarrado barro y ha hecho algo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo les presento esto otro, pueden ver este pequeño violín. Es como han hecho ese violín, ¿ah? ¿De dónde es un violín tan bonito, tan pequeñito como habrán hecho? O les recordará ciertas situaciones, tal vez alguien toca violín. Entonces, depende mucho de la apreciación de la situación. Y ahí entra el tema de lo que son las funciones ejecutivas, el razonamiento y el tema del lenguaje, porque estas experiencias son nuevas para el cerebro. Es lo más nuevo que tenemos en el cerebro. Eso quiere decir que acá, en estos 3 cerebros, el cerebro reptiliano es lo primero que se ha desarrollado en nuestra evolución. Millones de años después se ha desarrollado en el ser humano el tema del cerebro límbico, ¿no? Cuando ya éramos homínidos. Y luego de ello, hace algunos pares de millones de años, se ha desarrollado el neocórtex, ¿no? Y hasta ahora seguimos desarrollando nosotros el neocórtex. ¿Por qué? Porque nuestra apreciación de la música, nuestra apreciación de la cultura, nuestra apreciación de la interacción social, por ejemplo, ha cambiado bastante, ¿no? Antes escuchábamos otro tipo de música. Ahora la música que escuchamos para algunos nos parece desagradable, para otros les parece el boom. Antes el arte era una escultura, por ejemplo. Antes el arte era considerado una pintura con bastantes detalles, ¿no? Ahora son fijaciones más subliminales, que te dicen, no, tienes que interpretar, tú tienes que hacer esto, ¿no? Entonces son situaciones. El neocórtex ahora continúa evolucionando y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, que el cerebro no deja de evolucionar. Entonces, les decíamos, el cerebro más reptiliano, ¿no? Se basa sobre todo, es más visceral, instintivo de supervivencia. No piensa, solo actúa, ¿ya? Como cuando alguien te da un puñete y ese rato reaccionas y dices,
¿Qué ha pasado? ¿Por qué eres golpeado? Es que no sé qué me ha pasado, decimos. ¿Por qué? Porque ese instinto de supervivencia te dice, por ejemplo, de que si no reaccionas, puedes morir, tu vida puede estar en peligro, ¿no? O cuando hay, por ejemplo, ven en la imagen de un perrito que está ladrando, tu primer instinto va a ser agarrar una piedra o algo para ahuyentarlo, porque sabes que tu vida va a estar en peligro. No piensas todavía, no puedes decir, a ver, paso uno, voy a seleccionar una piedra roja, o mejor no una piedra, un palo. No mejor un palo, no me gusta un palo, mejor un arbusto. No, el cerebro reptiliano actúa de manera instintiva. Y muchas veces eso sucede en los chicos con discapacidad, ¿ya? El sistema límbico está relacionado más al tema de la parte emocional, como les decía. Está ahí los procesos de aprendizaje, memoria y emociones. Ahí se trabaja bastante el tema de cognitivo. Ya se produce la emoción, pero no se gestiona ahí. Ojo. Porque la gestión de las emociones está en las diferentes áreas. Los procesos mentales que nos permiten realizar las tareas están en el ámbito ejecutivo, ¿ya? Ya el neocórtex, como les decía, por ejemplo, son esos procesos mentales que nos permiten realizar tareas. De yo desarrollar un proceso educativo, de yo como individuo realizar un proceso de armar un arreglo floral, de yo como individuo, ¿no? Realizar una canción, de yo como individuo, por ejemplo, cuidar la madre naturaleza. Esas situaciones ya están en este cerebro ejecutivo o el neocórtex, ¿no? Y ellos se interconectan. No es que cada uno, por ejemplo, trabaja de manera independiente. Todos los días estos tres cerebros van trabajando. Y como les decía, ¿no? El sistema límbico es considerado el epicentro de la expresión emocional y del comportamiento. ¿Por qué hacemos énfasis en el sistema límbico? Porque ahí se desarrolla el ámbito cognitivo de procesos educativos y del comportamiento. Una forma rápida de recordar las funciones del sistema límbico es pensar en las 5 Cs. Comer, saciedad, conmemorar, memoria, comportarse, respuesta emocional, clan, reproducción sexual e instintos maternos, copular, excitación sexual. Si bien el cerebro reptiliano se desarrolla en el tema de la reproducción, el tema sexual de interacción, ¿ya? Con el otro individuo, con la otra pareja, con las posibles parejas, está en el tema de lo que es el sistema límbico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos desarrollándonos como individuos a los 13, 14 años, instintivamente ya nuestro cerebro y el sistema límbico te dice, oye, estás empezando a desarrollarte, te está empezando a crecer vello púbico, el pecho se te está agrandando, ¿no? Ya estás empezando a tener erecciones. Es momento de encontrar una pareja, ¿no? Es momento de que tú como individuo empieces a reproducirte y a poder tener una prole, una descendencia. Ahí instintivamente está el tema de lo que es la supervivencia de la especie. No es que yo como cierto individuo, como persona, simplemente digo, oye, me despertó el tema sexual, ya, empezar a tener mujeres. No, sino que es una propiedad natural que se nos da ya, y en la cual nosotros tenemos que ir controlando. Eso, por favor, siempre hay que tener cuidado con esta situación. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Si bien el sistema límbico controla este tema de la reproducción sexual, ¿ya? De la preservación de la especie, el uso de las nuevas tecnologías como el celular ha provocado un avance demasiado rápido en esa situación. He descubierto y he atendido casos de niños, niñas, por ejemplo, que en colegio están utilizando el celular y obviamente están viendo pornografía. He atendido en algún caso, en una situación muy complicada, el caso de un niño que ha violado a su propia hermana, viendo las situaciones, analizando los casos del porqué, del cómo el chico ha creado esta situación, esta acción, ¿ya? Porque yo tengo que investigar qué es lo que ha pasado con este individuo para que él proceda de esa manera. Él ha dicho, bueno, yo he empezado a ver pornografía en el celular y esa situación ha hecho que en él despierten ciertos instintos, en este caso el instinto sexual, ¿no? Joven, el chico de 14, 15 años, y luego de ello, entre las diferentes situaciones sexuales que uno puede encontrarse en Internet, ha encontrado algunos títulos como
sexo con mi hermana o amor entre hermanos y esas situaciones. Y eso ha hecho que en su cerebro él pueda desarrollar no tanto un neocórtex, ya, un razonamiento, y no un cerebro límbico de emocional, sino más que todo un instintivo de deseo sexual. Entonces, en este chico, por ejemplo, lo que ha fallado es el manejo del sistema límbico, de la parte emocional y peor del neocórtex, que es el razonamiento. Y por estas situaciones, esas cosas nosotros tenemos que controlar. Porque a pesar de que hay leyes, a pesar de que hay situaciones que promueven lo que es la prevención de la violencia, sobre todo sexual, se sigue dando. No hemos podido terminar con eso en Bolivia. No hemos podido acabar, a pesar de que hay leyes más drásticas, de que hay procesos, hay una FECCD, por ejemplo, hay leyes de por medio, no se ha podido acabar. ¿Por qué? Porque eso está inmiscuido al tema del instinto natural del individuo. Donde nosotros tenemos que hacer énfasis es justamente en esa parte de educación, ¿ya? Sino, ¿por qué? Porque esta situación no solo se da en Bolivia, se da a nivel mundial. No hay una metodología a nivel mundial que haya eliminado el tema de violación a niños, niñas y adolescentes hasta ahora. Ese es un gran problema. Ese es un solo ejemplo, ¿no? No es el único. Es un ejemplo del que muchos de ustedes con otras experiencias tal vez han podido combatir dentro de su trabajo. Ahí está el hipocampo, el sistema límbico, por ejemplo, ¿no? Que se cree que esta región del cerebro es responsable de estas actividades, se encuentra bordeando el hipotálamo y el telencéfalo. Por eso Disculpe, sí, adelante. no se estaba viendo la pantalla que está compartiendo. No sé si los demás lo pueden ver. Estoy con un Homo sapiens evolucionado. ¿Pueden ver? No, no se puede ver la presentación. No, no se ve. Entonces, a ver. Sí, por favor. Ah, mire, yo estaba viendo ahí esa parte. Avíseme, por favor, si pasa esto. A ver, voy a volver a Ok. compartir. ¿En qué parte se han quedado? A ver, voy a volver a compartir esto. Cuando mostró lo de los 3 cerebros. Un momentito. Ujú. Me está jugando mal la pantalla ahora. Tendríamos que estar ahora en pantalla completa y bueno, viendo Sí. los 3 Sí. cerebros. Ajá. ¿Se ve? Después de esas 3. Ajá. De que mostró cada uno. Ya. Siempre que pase esas cositas, avísenme por favor. Saben que la tecnología nos puede fallar. Yo también estoy un poco resfriado, así que por favor entiéndanme esa parte. ¿Ya? Ujú. Entonces, les decía, ese es un ejemplo de muchas cosas que pueden pasar. Si hoy, por ejemplo, hacemos una lista de individuos, de personas con las cuales ustedes trabajan, intervienen, podemos encontrar diferentes situaciones que van afectándolo en estos 3 niveles de cerebro, ya sea en el cerebro reptiliano de supervivencia, en el límbico de emociones y el neocórtex en el razonamiento. ¿Por qué les hablo de esto? La mayoría me imagino que trabaja en el ámbito educativo, ¿ya? Y ante esa situación, si yo no sé gestionar mis emociones, si yo como maestro no estoy bien, si yo como maestro he sufrido una situación que me ha entristecido, o estoy enojado, o estoy sin ganas de ir a trabajar ya a la escuela, no voy a poder desempeñar bien mi trabajo. Y por ende, no voy a poder dar bien mi clase. Somos un cúmulo de emociones los individuos, ¿ya? Que nosotros tenemos que saber manejar esas situaciones, esas emociones. Como les digo, yo no les puedo decir a ustedes, no sienta rabia, no se enoje, no sea malo. No, hay que ser malo, hay que ser enojón, hay que ser renegón, ¿ya? Pero hay momentos, hay espacios. Y no toda la vida podemos estar, como les decía, todos felices. Hay momentos en la vida que vamos a estar felices, que vamos a bailar, que vamos a reír a carcajadas. Y hay momentos donde vamos a llorar, donde vamos a ponernos tristes, donde no vamos a querer hablar a nadie. Y está bien. Ese cúmulo de funciones nos ayuda a continuar adelante, ¿ya? Pero como maestros, como maestras, no podemos permitir que esas emociones puedan influenciar en nuestro trabajo con nuestros colegas y en nuestro trabajo con los niños.
porque generalmente, ya, y esta es una realidad que pasa en todas las unidades educativas con las que he trabajado hace más de 15 años, es que siempre van a haber rencillas con otros maestros, con otras maestras, siempre va a haber miramientos y problemas entre maestros, entre maestras, con los mismos estudiantes, con padres y madres de familia. Van a haber, ¿ya? Pero eso no puede influir en la calidad educativa que nosotros podamos estar dando a los estudiantes, ¿ya? Porque en el tema de educación especial, sobre todo, ¿ya? Hay mucha frustración en los papás, hay muchísima frustración. Es interesante ver, ya que estamos tocando este tema, de cómo un profesor, una profesora, cuando se entera que tiene un hijo con discapacidad, instintivamente se dedica a esa área, ¿no? Se vuelve profesor de educación especial. No tanto por los otros niños, sino por fortalecer sus capacidades y sus habilidades para darle mejores condiciones a su hijo, ¿ya? Y muchas veces en nuestras familias ocurre esa situación. Nos especializamos porque tenemos un pariente que sufre cierta situación, que sufre cierto problema y vamos desarrollando. Eso es parte de la vida, ¿no? Son situaciones que pasan. En nuestra vida a futuro, no. Podemos perder nuestra pareja como individuos, pero eso no quiere decir que nosotros cerremos nuestro corazón a otros, que no podamos interactuar con el otro sexo de manera amigable, porque muchas veces decimos, ah, no, todos los hombres son iguales, todas las mujeres también son iguales. No, no porque nos haya tocado una mala experiencia en la vida, podemos generalizar casos. No porque nos haya tocado un estudiante con el que no hemos podido desarrollar habilidades, nos vamos a frustrar. En algún colegio en educación especial en el que trabajábamos mucho el tema de lo que es la frustración con los maestros. Había espacios donde trabajaba el tema de la frustración, porque como maestros, como maestras, les decía, tenemos que aprender a frustrarnos. Yo puedo ir con todas mis ganas, con todas mis energías, preparar mi clase, hacer mis materiales, dar una clase magistral, pero mucho va a depender de cada estudiante, el cómo va a responder a lo que haga. Muchas veces nos frustramos porque no terminamos la clase, nos llaman a reuniones, los estudiantes no participan, es más, hay quejas de los papás, hay denuncias de por medio, y por eso les decía, hay que aprender a frustrarnos. Y esa frustración, pero que no sea continua, sino que de ahí hay que aprender a seguir y continuar. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no puede ser algo que te marque la vida, ¿ya? Entonces, estamos acá en el sistema límbico, ¿pueden verlo? Sí, sí se ve. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, se le atribuye esta parte del cerebro. Si ustedes pueden ver, arriba hay como un círculo gris, plateado, ¿ya? Ese es el sistema límbico, y abajo, en ese pequeño cerebro, está más o menos ahí en el centro del cerebro, donde está ubicado. Ese bendito lugar es el responsable de que nosotros lloremos, de que nosotros seamos renegones, de que nosotros seamos malos muchas veces, de que nosotros riamos muchas veces, ¿no? Esa es la zona en la cual se maneja el tema de las emociones. Es el que va soltando químicos, como les decía, para que unos seamos más felices con poco, para que seamos más felices con mucho, para que seamos más alegres en ciertos momentos, para que seamos apáticos. Esa es el área, ¿ya? Ahí está otra vez el sistema límbico. Por favor, esto siempre quiero que se recuerden. ¿Por qué? Porque hemos visto que el aprendizaje se va a dar siempre con una huella emocional. Si ustedes le ponen un toque, una pizquita como sal de la parte emotiva, emocional, a un aprendizaje, a un contenido, mayores posibilidades van a haber de que los estudiantes lo aprendan, ¿ya? Y ahí tengo a Antonio Damasio, creo que tengo algún librito por ahí de él, ¿ya? Voy a querer mostrarles. Antonio Damasio ha escrito un libro muy interesante, dice, y el cerebro creó al hombre, ¿no? En ese libro, por ejemplo, él destaca cómo el cerebro es el responsable de que nosotros, por nuestra naturaleza evolutiva,
hemos priorizado el tema de lo que es el funcionamiento del cerebro relacionado al tema de las emociones. Él dice, el cerebro sí, es el principal órgano de nuestro cuerpo, es el donde se desarrollan procesos de aprendizaje, de enseñanza, dice. El cerebro, no lo cuestionamos. Pero, dice Antonio Damasio, hay que ponerle una pizca, una parte de emoción, una parte de sentimientos. No tenemos que ser fríos al momento de enseñar, decía, ¿no? Antonio Damasio. Y ahí por eso dice, ¿no? No podemos nosotros desvincular el tema de lo que es el cerebro y el tema del corazón, representado el tema de las emociones. Simplemente quiere decir, no, que el cerebro esté en segundo, sino tiene que haber un equilibrio. ¿A qué me voy con esto? Muchas veces en la escuela nosotros somos o muy emocionales o somos muy racionales. Somos muy racionales cuando digo, no, a ver, yo he aplicado mis exámenes y este chico ha sacado 45, así que se prueba, pero por favor considere su contexto, de dónde está viniendo, no tenía ni un libro, no, aquí todos son iguales, ¿no? Entonces somos muy racionales muchas veces cuando tomamos una decisión y somos muy concretos, decir, no, las reglas para todos, ¿no? Somos muy drásticos muchas veces en ese tema de decir, la razón es la que te tiene que motivar. Pero por el otro lado, muchas veces también somos emocionales, donde decir, este chico, pucha, es pobrecito, mira, no tiene mamá, te cuento que se ha matado. No está avanzando, no aprende nada, pero lo aprobaré porque es huérfano, ¿no? Y este otro chico tiene discapacidad, tiene síndrome de Down. Pucha, no, le voy a poner 80, ¿no? ¿Por qué? Por el solo hecho de tener una discapacidad. No es bueno tener estos extremismos de racional o emocional. Es muy difícil poder tener un equilibrio para todos nosotros, ¿ya? Pero lo mejor es tratar de equilibrar esas cosas. Así que, por favor, no seamos tan racionales, tan estrictos, pero tampoco tan emocionales y dejarnos llevar por simplemente una emoción, ¿no? La supervivencia basada en las emociones se ha dado durante toda nuestra evolución, ¿ya? No pensemos, por favor, que nosotros estamos en una situación de que ahora recién estamos descubriendo el tema de lo que es la supervivencia, las emociones, no. Eso se ha dado desde nuestros antepasados que han ido evolucionando. Y esa evolución ha hecho, ¿ya? Estas emociones han hecho de que el individuo, la persona, el ser humano, destaque entre las otras especies. Y imagínense, en menos de 10.000 años, hemos pasado de vivir en cavernas a desarrollar herramientas básicas de supervivencia, a desarrollar ciudades industrializadas y a conquistar poco a poco el espacio, en menos de 10.000 años. Imagínense. Imagínense cómo estábamos en 1900, ¿no? Donde no existía lo que ahora tenemos. Imagínense, hace simplemente 20 años cuando estaba en la universidad, no tenía ni celular, ¿no? Imposible pensar pues en el tema de celulares, última gama, tecnología, WhatsApp, comunicación instantánea, ¿no? Imagínense de aquí a unos 10, 20 años cómo va a ser el avance de la sociedad. Y por eso no podemos quedarnos atrás. Y ahí el tema de transmisión de conocimientos es muy importante. Por eso es muy importante que un maestro, que una maestra se vaya actualizando. Yo no puedo decir, yo ya he tomado un curso de neurociencias en la Fundación Desarrollate y listo, con eso nunca más vuelvo a tomar cursos. No, este es un inicio. Este es un comienzo o un complemento tal vez de algunos cursos que ustedes ya estén tomando y que tienen que ir fortaleciéndolo poco a poco y paso a paso. ¿Por qué triunfó el Homo sapiens? Nos vamos a dar un descansito de 5 minutos, porque no es bueno estar de corrido así, por favor. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens ha sido el único individuo, la única especie que ha sabido vivir en sociedad. Y con esto vamos a ir a lo que es el descanso, ¿ya? ¿Cuál es el primer vestigio
que nosotros, bueno, ya lo han podido leer tal vez algunos, ¿cuál es el primer vestigio de sociedad que creen que tenemos? ¿Alguien? ¿Desde cuándo creen que nosotros nos constituimos en sociedad? Hola, ¿me escuchan? Desde que podemos compartir, relacionarnos. Perfecto, ya desde que podemos compartir, relacionarnos, ¿qué más? Desde que inicia la familia. Perfecto, desde que inicia la familia, muy bien. ¿Qué más? Ya, muy bien. Cuando se forman grupos. Cuando se forman grupos. Las tres respuestas muy excelentes. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social. No podemos vivir de manera individual. No puedo decir yo, ¿sabe qué? La sociedad no me gusta y me voy a vivir a la punta del Cerro Obispo, me voy a ir al trópico Cochabambilo y me voy a meter por los ríos y voy a vivir solo. No, somos seres sociales. Los individuos somos seres sociales, vivimos en comunidad, no podemos vivir solos. Y cuando le preguntaron a Margaret Mead, que es la de la foto, ¿no? A ella le dijeron, ¿cuál es el primer vestigio de sociedad? O sea, ¿desde cuándo nosotros nos consideramos humanos? Y muchos decían, pues, desde que se ha inventado la escritura, desde que se han inventado las primeras herramientas. Y ella dijo, no, el primer vestigio es ese hueso que ven ahí, ese hueso de fémur, de hecho. Ese es el primer vestigio de sociedad de humanos, desde cuando nos consideramos humanos. ¿Por qué? Porque alguien te ha dado la tarea, ¿no? De que han visto un individuo que estaba herido, que en esos tiempos, en los tiempos de ahora, o sea, no podría haber sobrevivido en la naturaleza. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han cuidado, lo han llevado con ellos y le han dado los cuidados necesarios para que esa persona subsista y se solidifique el hueso. Obviamente, ha cojeado durante toda la vida porque no ha solidificado bien ese hueso, ¿verdad? Pero ahí dice, ese es el primer rasgo de sociedad, de comunidad. ¿Por qué? Porque han habido personas, individuos que se han preocupado por este individuo y han hecho que él pueda sobrevivir. Ese es el primer rasgo de sociedad. Y hasta ahora nosotros tenemos que seguir haciendo eso. La neurociencia te dice de que la educación y el conocimiento es transdisciplinario, de que nosotros no podemos trabajar de manera única. Y ahí es donde nos vamos, de que este conocimiento que nosotros tenemos, ¿ya? No sea único. Es decir, yo no me voy a guardar el conocimiento para mí solo y que sea solo de mí, sino decir, miren, yo conozco esto, tengo estas experiencias, implementenla, a ver qué les parece, les sirve el no. Y ahí se va desarrollando la neurociencia. Es por eso que la neurociencia está desarrollándose tan rápidamente, porque nos hemos dado cuenta de que no es bueno de que yo me agarre un conocimiento y solo me apropie para mí, sino de que yo brinde ese conocimiento y las demás personas pueden mejorarlo, ¿ya? Y es ahí donde nosotros que como individuos tenemos que partir. Y ahí decía también, ¿no? El tema de los bebés nacen con emociones. Nosotros somos seres instintivos, como decíamos, el cerebro reptiliano, el neocórtex, ¿verdad? Y el límbico. Muchas veces decíamos, no, el niño va a crear emociones a medida que vaya creciendo. No, nosotros nacemos con emociones. Y esas emociones, a partir del nacimiento, tienen que ser estimuladas desde la interacción de la madre con la familia, en la escuela, desde inicial, en la escuela, en la unidad educativa, en el colegio y durante toda la vida. Si no, no nos sirve ser individuos. ¿Ya? Vamos a parar ahí, porfa, 5 minutitos les pido. Tómense un descansito, estiren los pies, tómense un matecito, por favor, yo tengo otro matecito, para que podamos continuar, ¿ya? Porque tenemos 1 hora más de trabajo. Bueno. Sí, ok, gracias. ¿Listo? Está bien.